Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar Cardano y veremos si podemos esperar algún retroceso para sumarnos a la tendencia o para seguir acumulando compras. Así que empezamos. Bueno, vamos a tener en cuenta varias cosas. La primera, tocaremos el gráfico de Cardano, lógicamente, Cardano contra dólar. Tocaremos también Cardano contra Bitcoin. Y tocaremos también algún indicador bastante interesante que pues, nos puede orientar un poco. No va a ser en ese orden necesariamente, pero serán cosas que vamos a analizar. Entonces, vamos a empezar ya directamente y vamos a proponer la pregunta, ¿no? Cardano ha roto ya máximos históricos, de hecho ahora está justo en el nivel anterior que tocó los anteriores máximos históricos, pues está justo en ese nivel, ¿no? La anterior vez que tocamos esos niveles, Cardano hizo una enorme sombra que bajó el precio a menos de la mitad. Entonces, la pregunta es, quedan 10 días. ¿Es posible ver que pase lo mismo que la anterior ocasión? Hay motivos para creer que sí y hay motivos para creer que no, pero los favorables al no, o sea, a que no creo que se forme lo mismo, son más fuertes, ¿vale? Sí que creo que hay posibilidades, ahora veremos por qué, pero hay posibilidades de que no acabemos en esta vela mensual en máximos absolutos de la vela, ¿vale? Ahora iremos viendo todo, no os preocupéis. Entonces, primero, ¿por qué creo que no vamos a acabar en máximos absolutos? Por varios motivos. Primero, si cogemos Bitcoin y lo miramos, llevamos una subida muy grande. Aquí la tenemos de un casi 70% en muy poco tiempo y es muy posible que se forme algún pequeño pullback, ¿vale? Claro, quedan 10 días solo, a pequeño que sea el pullback, ya el precio tiene que retroceder, luego tiene que frenar, tiene que girar, tiene que arrancar. Entonces, por ahí digo que es posible que no acabemos en los máximos de la vela mensual de Cardano, pero eso no quiere decir que esos niveles en los que vayamos a acabar estén por debajo de los máximos anteriores, ¿vale? Es posible que veamos algo así. Esta semana acaba así, la semana que viene acaba aquí, por ejemplo, y la otra acaba un poco más baja y acabamos en máximos históricos prácticamente, sobre todo teniendo en cuenta el anterior nivel. Entonces, otro elemento importante es el siguiente. Cogemos el gráfico diario y vemos el RSI. Si os acordáis, en un vídeo de hace mucho tiempo, perdonad, pero es que TradingView hay veces que se le va un poco la flapa y hoy es uno de esos días, ¿vale? Va bastante mal, por lo tanto os pido disculpas de su parte. Entonces, si os acordáis de un vídeo antiguo de Cardano, analizando el RSI, vimos que mientras Cardano seguía dando movimientos alcistas, el RSI estaba dando movimientos bajistas, ¿vale? Y posteriormente, mientras Cardano seguía en estos niveles de aquí, el RSI ya estaba, por ejemplo, rompiendo los niveles anteriores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a través del RSI pudimos anticiparnos a los movimientos de Cardano, tanto al alza como a la baja. Ahora, si nos fijamos en este punto de aquí, el RSI no marca que hayamos roto los máximos históricos de Cardano. Eso lo primero. Bueno, los máximos del RSI, perdonad. Los máximos históricos de Cardano sería este punto de aquí y sí que los hemos roto. Pero los máximos históricos del RSI no los hemos roto, que es este punto de 90,60 más o menos. En cambio, los máximos históricos de Cardano en el precio sí que los hemos roto. Por ahí ya vemos alguna divergencia. Pero es que aún vemos otra divergencia. Y es que en este punto de aquí, Cardano lo voy a redondear aquí y lo voy a redondear aquí y lo vais a ver enseguida. En el gráfico de arriba, Cardano está prácticamente en máximos históricos. En el gráfico de abajo del RSI, fijaos la divergencia que vemos. Entonces, estamos viendo argumentos sólidos a corto plazo. Cuidado, todo esto es muy a corto plazo. O sea, estamos hablando de días, de una semana correctiva. O sea, son días en los que esos argumentos fortalecen el que podríamos ver una pequeña corrección en Cardano. Una cosa que os quiero comentar y es que quien esté ahora mismo pensando en comprar Cardano porque no ha visto el momento o porque no se ha atrevido, por lo que sea, permitidme que os diga que yo no he visto nunca en la vida, en 6 años, que no son pocos, ningún activo que dé tantas oportunidades de compra en tanto tiempo en el mismo nivel. Es que ha sido increíble porque llevamos desde marzo tocando esos niveles, ha tocado una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces en 5 meses desde marzo y si tú no has comprado, pues oye, no sé, revísate las gafas, no sé, o ponte gafas, ¿vale? Pero ahora
no es que sea tarde, es que es ultra tarde, teniendo en cuenta diferentes aspectos tendenciales de ciclos y demás, no viendo Cardano a 10 años vista, no. Pero, claro, es que hemos tenido aquí durante 5 meses 8 momentos perfectos para comprar en el mismo punto, y si no has comprado, pues oye, mal, ¿no? Entonces, si ahora vas detrás del precio, hemos visto argumentos muy a corto plazo por los que podríamos ver una pequeña corrección, no mucho más. Pero hay argumentos sólidos también a medio o largo plazo para entender que el movimiento va a seguir, ¿vale? El primero y más importante es que cuando Cardano tira, como la mayoría de criptomonedas, pero cuando Cardano tira, ¿vale? Aquí lo vemos, vemos aquí en el año 2017, mirad qué movimiento, aquí vemos otro movimiento increíblemente fuerte, y ahora parece que volvemos a iniciar un movimiento increíblemente fuerte, por lo tanto, eso es un tema. El segundo tema es que todo el mundo está hablando de Cardano, a todo el mundo le interesa Cardano, todo el mundo quiere vender Cardano, o sea, comprar Cardano, por lo tanto, es un activo que está en boca de todos, cualquier persona quiere formar parte de Cardano. Entonces, eso sería un argumento bastante endeble, pero ya es algo. Lo que os quiero enseñar sobre todo es el gráfico contra Bitcoin. Aquí lo vamos a poner ADA contra Bitcoin. Y Bitcoin tenemos que tener en cuenta que no ha roto aún los niveles de máximos históricos, ni mucho menos. Bitcoin ha tenido un periodo correctivo bastante importante, pero es que fijaos lo que está haciendo Cardano, fijaos la fuerza con la que está subiendo Cardano respecto a Bitcoin. Es que le ha superado en un periodo en el que Bitcoin está subiendo, ¿vale? Porque Bitcoin está subiendo, si vemos el gráfico semanal no ha hecho ninguna vela correctiva, le ha llegado a superar un 67% prácticamente. ¿Esto qué quiere decir? Que Cardano sube sin necesidad de que Bitcoin esté explotando. Imaginaos en un punto en el que Bitcoin, pase lo que pase, cualquier noticia, cualquier cosa, suba con fuerza. Pues Cardano, imaginaos lo que puede hacer con el apoyo además de Bitcoin, ¿vale? Entonces, estamos viendo que Cardano se está moviendo con mucha fuerza sin el apoyo real de Bitcoin. Sí que es cierto que Bitcoin está subiendo, lógicamente, si no sería muy complicado que Cardano también subiera, pero Cardano no necesita a Bitcoin. Recordaos que en este periodo de aquí de Bitcoin, lo voy a poner, en este periodo de aquí de Bitcoin en el que Bitcoin estaba cayendo, Cardano estaba rompiendo niveles de máximos históricos, ¿vale? O sea, es algo a tener en cuenta, y ahora que Bitcoin está subiendo, pues imaginaos lo que puede hacer Cardano sin Bitcoin. Por lo tanto, veo por ese punto, por el argumento más sólido que hay, que es este que os acabo de comentar, veo difícil que Cardano dé buenos niveles de compra de nuevo. Tendría que pasar algo súper importante, súper grave, súper inesperado, ya sea únicamente en Cardano en sí o ya sea en el ecosistema, para que pues tuviéramos que ver una caída muy importante de Bitcoin para que Cardano se viera afectada y te pudiera proporcionar un punto interesante de compra. Los niveles de aquí, yo creo que nos podemos ir olvidando de ellos, básicamente porque es que tocar estos niveles sería nuevamente un 60% abajo de Cardano y volver a confirmar un doble techo clarísimo, ¿vale? Por lo tanto, haciendo un pequeño resumen, Cardano a corto plazo puede tener algún pequeño pullback, lo hemos visto en diferentes elementos que hemos ido tocando, pero en cuanto a su tendencia o en cuanto a un movimiento a un mes vista, dentro de ahora un mes veo muy complicado que veamos algún pullback significativo en Cardano, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Quería tocar un poco el tema de Cardano, ya que hay mucho interés y me preguntáis bastante, y así yo creo que recojo un poco todas las dudas. Y nada, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.